Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor Víctor Arias, hoy acompañado de nuestro hermano evangelista Dani Santana, él presentándose a la audiencia. Amén, amén. Muchas bendiciones para todas las personas que están pues en sintonía con este hermoso programa. Bendiciones al pastor Víctor Arias, quien me extendió la invitación. Y es un honor pues estar aquí para compartir la palabra del Señor. Amén. Pues vamos sin más preámbulo a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Leyendo la palabra en el libro de San Juan capítulo 14, verso 15. San Juan 14, 15 dice así: son leídas en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro ayudador. Ese está con nosotros para siempre. El día del Pentecostés fue derramado sobre los 120 y de ahí para allá pues se ha derramado sobre toda la humanidad, sobre todo los que invocan el nombre del Señor, sobre todo los que confiesan al Señor, porque dice que los que les recibieron, los que creen en su nombre, pues Él les dio potestad de ser llamado hijo de Dios, y los hijos reciben esa porción de su Espíritu Santo. Pues vamos a estar orando, presentando nuestro programa en el día de hoy para que Dios sea glorificado en todo en este lugar, y que todo lo que se haga en este lugar sea para exaltar el nombre de Cristo en la vida de cada persona que nos ven, nos escuchan por los diferentes medios. Amante Dios, Padre eterno, te damos gracias en este día por permitirnos, Señor, una vez más estar en este lugar para engrandecer tu nombre, Señor, en la vida de los hombres. Te pedimos que seas tú obrando liberación, sanando, restaurando cuerpo, alma, mente y espíritu, Señor. Ayúdalo, Señor Padre, a tener una relación contigo, Señor, a derribar todo argumento necio, altivo que se levanta contra tu conocimiento, y a establecer, Padre, al Espíritu Santo como guía, amo y Señor de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Dani Santana para que él dé inicio al mensaje que va a exhortar en este día. Amén. La lectura que quiero compartir con ustedes se encuentra en 1 Samuel capítulo 30. Ahí estaré dando lectura a unos cuantos versos de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Dice el verso 4: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Por último, el verso 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba en amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El tema que quiero compartir con cada uno de ustedes y con el pastor es el antídoto contra la aflicción. Antídoto contra la aflicción. Mis amados, cuando hablamos o nos referimos a ese término antídoto, pues nos estamos refiriendo a esa vacuna en contra de un veneno, pues con el propósito de contrarrestarlo. Podríamos aplicar de igual manera el ejemplo metafóricamente de un antivirus en una computadora, pues cuando le instalamos un antivirus a nuestra computadora es con el propósito de que dicha máquina tenga la capacidad para enfrentar o sobresalir pues de ese momento en el cual el virus está pues dañando nuestra máquina. Es decir, un antivirus no impide que nuestra computadora pues coja un virus necesariamente. Ahora bien, si tiene el virus, si adquiere el virus, dicho antivirus va a contrarrestar o le dará la facultad a la persona pues para poder desaparecer o eliminar ese virus. ¿Por qué hago énfasis en estas dos palabras? Pues en la vida nosotros no podemos ignorar las aflicciones, o sea, por más que queramos, por más que Dios nos ame, no significa que en la vida no tendremos aflicciones.
Ahora bien, sí hay una manera, hay una forma, hay un método en la palabra de Dios o una herramienta que nos ayuda a nosotros a enfrentar, o sea, a superar las aflicciones, no a evitarla, no a tomar un atajo, sino a enfrentar las aflicciones. Y por eso es el tema de antídoto en contra del virus, o sea, una herramienta en la palabra de Dios que nos ayuda a enfrentar, a contrarrestar o superar las aflicciones de la vida. Ahora bien, cuando hablamos de aflicción, nos referimos a angustia, preocupaciones, ansiedades, tristeza, momentos de dolor. O sea, ¿quién en la vida no ha pasado momentos de aflicción? ¿Quién en la vida no ha pasado momentos difíciles? Y en este año 2020, o sea, ¿quién no ha vivido tiempos desafiantes? Todos los hemos vivido, pero lamentablemente no todos logran superar esos momentos de aflicción. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, en vez de depositar su esperanza en el Todopoderoso, en vez de apoyarse en aquel que todo lo puede, deciden confiar en ellos mismos, apoyarse en su propia prudencia. Y con esta palabra de hoy, quiero invitarte, en primer lugar, o sea, lo primero para que puedas superar esa aflicción que estés viviendo, sea en tu finanza, sea en tu familia, en tu salud, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu empresa. No sé en qué área de tu vida estás siendo afligido. Pero ¿sabes qué? Lo primero para poder enfrentar esas aflicciones es apoyarte en Dios. Proverbios capítulo 3 nos habla de no apoyarnos en nuestra propia prudencia, o sea, no apoyarnos en nuestra propia opinión, en nuestra propia ideología, sino en la palabra de Dios, en aquel que nos ha llamado. ¿Quién más que Dios sabe que pasamos tiempos difíciles? Por algo Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, porque sabía y sabe que vendrán tiempos difíciles, tiempos de aflicción, y que en esos momentos de aflicción necesitamos la compañía de alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo sobre todas las cosas. O sea, es lo primero que les comparto en esta palabra, pues debemos enfocarnos en que Dios es nuestro ayudador. Él es quien nos ayuda a superar los momentos difíciles. En esta palabra, esto es lo que se nos enseña o lo que puedo aprender en esta lectura de 1 de Samuel capítulo 30. Yo sé que la gente que está ahí en sintonía con este espacio de bendición, posiblemente estás pasando momentos difíciles en cualquier área de tu vida. Pero quiero decirte, Dios anhela que te apoyes en Él. Dios anhela, así como dice un himno muy maravilloso que me encanta: mi pensamiento eres tú, Señor. O sea, cuando vienen esos tiempos de aflicción, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Lo primero que viene a la mente de mucha gente, especialmente en este año 2020, es el suicidio. Renuncia a todo, abandona a tu familia, resígnate a seguir adelante. Esos son muchos de los pensamientos que en nuestra ciudadanía está enfrentando. Ese tipo de pensamiento está haciéndole frente a mucha gente en este tiempo. ¿Cuántas noticias hemos oído, escuchado de personas que se han suicidado y otros que han intentado hacerlo? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor han tomado la decisión de rendirse, de abandonar, por las aflicciones y las presiones de la vida? Pero ¿sabes qué? Por algo Jesús dijo: si alguno está cargado, si alguno está afligido, si alguien está agobiado, nuestro Señor Jesucristo dijo: venga a mí. Aleluya. Y yo le haré descansar. Si vienes a mí, dice Jesús, hallarás el descanso que tú necesitas. Y no se trata de un descanso físico solamente, sino un descanso interno, el descanso de tu alma. Porque mucha gente, cuando llega a su casa, se acuesta y no pueden descansar, no pueden reconciliar el sueño, porque los problemas, las preocupaciones de la vida están agobiándote. Y quiero que sepas que el hecho de tener a Jesús en tu vida, a Jesucristo, no implica que las aflicciones no vendrán. Eso es lo que vengo diciendo. Esas aflicciones vendrán. Pero quiero que estés convencido de algo. No es lo mismo, ni es igual, enfrentar las aflicciones de la vida con tus fuerzas y enfrentar las aflicciones de la vida con las fuerzas de Dios. Recuerdo que en un momento le dije a Dios en oración: Señor, necesito que me des una palabra, necesito que me hables. Y en ese momento iba a escudriñar las Escrituras, y sabemos que la palabra de Dios
es inspirada por Él y es su palabra, vale la redundancia, pero necesitaba una palabra específica para un momento que estaba enfrentando en mi vida. Y cuando empecé a estudiar la palabra, el Señor me ministró algo, o sea, trató una palabra conmigo, y la palabra es la siguiente: con Jesús es más fácil. ¿Cómo así? O sea, no es igual enfrentar las aflicciones de la vida, las preocupaciones que están por delante, en tu fuerza, en tu nombre, atento a tu responsabilidad. Pero cuando tú sabes que en medio de las aflicciones de la vida no estás solo, aunque tu familia te deje, aunque todos te den la espalda, pero cuando estás convencido de que Jesús, el Hijo de Dios, está contigo y que Él te va a fortalecer, no hay aflicción que pueda detenerte. Por eso es que tenemos mucha gente en nuestra sociedad y aún en las iglesias con muchas cargas. ¿Por qué? Porque muchas personas no han aprendido a descansar en Dios. Y esto es lo segundo que quiero presentarte. Para poder enfrentar las aflicciones, luego de depositar tu vista o tu confianza en Dios, debes aprender a depender de Él. Debes aprender a confiar en Él, aunque no estés viendo nada. Y descansar en Él implica depositar tus cargas, tus problemas, lo que te agobia, lo que te roba el sueño, lo que te impide, pues, disfrutar el día a día. Esa circunstancia debes depositarla en las manos de Dios. Por algo, en el Salmos capítulo 37, la palabra nos dice: encomienda a Jehová tu camino. O sea, esa palabra encomienda significa preséntale tu camino. Preséntale tus proyectos, preséntale tu día a día, preséntale tus intenciones a Dios. Y presentarle tus intenciones a Dios es decirle: Señor, mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy viviendo, necesito tu gracia, necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda. Y eso es lo que Dios anhela. Dios no desea que vivas una vida autosuficiente, o sea, valiéndote de ti mismo. Dios anhela que vivas dependiendo de Él. Él es tu creador, Él es nuestro Padre Celestial, y Él anhela que aprendas a depender, que aprendas a confiar en su voluntad y en su palabra. Por eso tenemos muchas personas angustiadas, porque no han aprendido a depender de Dios, o no han tomado la decisión de acercarse a Dios. Porque como tú te acercas a Dios a través de la oración, a través de un arrepentimiento genuino, anhelando cambiar tu vida, anhelando tomar una dirección diferente a la que hasta ahora has llevado, pues ese arrepentimiento, ese cambio de dirección te va a conectar con Dios, y Dios te ayudará a cumplir tu propósito. Así que el segundo paso es descansar en Dios, depender de Él. Y esto me recuerda, mis amados, a un rey de nombre Ezequías, Pastor Víctor. Este rey Ezequías, en un momento de su vida, los enemigos pues lo enfrentaron. Y de manera sorpresiva, así como llegan muchos problemas de manera sorpresiva que tú no lo estás esperando y llegan, así le pasó a este rey. Y sabes que cuando a él le llegó ese problema, una de las medidas que él utilizó, ¿sabes cuál fue? Que todas las cartas de amenaza que la nación enemiga le había enviado para atemorizarlo, dice la palabra que esas cartas él las tomó y las llevó a Dios en oración. O sea, dobló sus rodillas, se postró en la presencia de Dios y le dijo: Señor, mira esas cartas de amenaza que me han enviado. No es en contra de mí que se han levantado, sino en contra de ti. ¿Qué significa esto? Que él llevó sus cargas a la presencia de Dios. Y la palabra dice, a ti que estás ahí, la palabra te dice que si tú arrojas sobre Dios tus cargas, Él te va a sustentar. Si te fijas, para tú depositar tus cargas en Dios, necesitas acercarte a Él. Y para acercarte a Él, necesitas creerle. Necesitas tener fe. Necesitas confiar en Él. Y al acercarte a Dios, debes estar convencido que Dios nunca te va a rechazar. Dios nunca te va a cerrar las puertas. Dios nunca te va a decir: hoy no estoy para ti. Dios nunca te va a decir: ven mañana o habla conmigo mañana. Dios siempre está dispuesto a escucharte. Dios siempre está dispuesto a oírte, aleluya, a restaurarte. Ahora la pregunta sería: ¿estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a depositar esas cargas en las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a rendirte a los pies de Jesucristo y decirle: te necesito? Y decirle: Señor, sin ti mi vida se hunde, sin ti mi barca se hunde, sin ti mi familia se hunde.
¿Cuánta gente en este 2020 sienten que su vida se está hundiendo, que están sucumbiendo ante los problemas que se han levantado en este 2020? ¿Sabes? Dios debe ser tu primer pensamiento. Esa fue la actitud de este rey. Cuando llegó la amenaza, cuando llegó el peligro a su vida, acudió a la presencia de Dios. Lo mismo hizo el rey Josafat, otro rey que dependía de Dios. Inmediatamente se vio en una situación difícil. ¿Sabes qué? El primer pensamiento de él fue a sentir temor. Todos los seres humanos estamos propensos a sentir temor. Pero ¿sabes qué hizo este rey? Aunque sintió temor como ser humano al fin, pero sobre ese temor, él decidió confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque las aflicciones de la vida o las angustias, las preocupaciones generan temor, generan cierta inseguridad en nuestras vidas. Cuando queremos lograr algo y no podemos, cuando se levanta una situación que nos impide pues superar esa tormenta, sentimos temor porque nos sentimos inseguros y no sabemos qué hacer. Pero en ese momento Josafat decidió hablar con Dios, ir a la presencia de Dios, empezar una jornada extraordinaria de oración, de buscar el rostro de Dios de una manera persistente, hasta que Dios pues le dio la palabra que él necesitaba en ese momento difícil. Porque los momentos de aflicción, quiero que sepas algo, en los momentos de aflicción de la vida, hay algo muy, muy importante que debes tener en cuenta, aparte de los dos puntos que te he presentado, y es: nunca olvides la palabra de Dios. Estos reyes que te he mencionado fueron hombres que en los momentos difíciles de sus vidas se apoyaron en la palabra, hicieron memoria de la palabra de Dios. Por eso las Escrituras nos enseñan algo muy importante que dice: acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo, en el Salmo 119. Acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, y ella es mi consuelo en los tiempos de aflicción. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Oye lo que dice ese texto. Esa palabra es mi consuelo. Esa palabra me anima. Esa palabra hace que toda tristeza se vaya. Cuando yo hago memoria de la palabra de Dios, cuando me aferro a la Biblia, aleluya, cuando proclamo la palabra de Dios en medio de las aflicciones de la vida, cuando proclamo la palabra de Dios en medio de los diagnósticos pues de enfermedad, cualquier situación, cuando me apoyo en esa palabra de Dios me va a consolar. Esa palabra secará mis lágrimas. Esa palabra de Dios me va a levantar, me va a infundir aliento. Por lo tanto, lo tercero que necesitas o que necesitamos entender es que debemos abrazar la palabra de Dios. Mis amados, a usted que está ahí, pues, siendo partícipe de esta gran bendición, a usted que ha entregado su vida al Señor y a usted que aún no ha entregado su vida a Dios, necesitas dejar que la palabra de Dios obre en ti. No resistas la palabra de Dios. Deja que la palabra fluya. Deja que la palabra de Dios haga el trabajo. Hay momentos que tu familia no va a estar ahí para resolver el problema. Hay momentos que las personas en quienes tú te has apoyado, y es bueno tener gente que nos ayude, pero hay ocasiones donde esas personas no van a estar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra nos va a consolar en los tiempos de aflicción. Amén. Tremendo mensaje, poderoso mensaje. Cuando hablamos de aflicción, dice la palabra, o Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Cuando nosotros estudiamos esa palabra y la hacemos nuestra y depositamos toda nuestra confianza en el Señor, entonces no hay por qué temer. ¿Por qué? Porque el Señor dice: confía porque yo he vencido al mundo. Si entendemos que ya el maligno ha sido vencido, entonces no debemos temer, no debemos estar atemorizados, no debemos estar acobardados. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos entregó esa victoria. Ahora tenemos que reconocer esa victoria en nuestra vida para que el enemigo
pues sea vencido. Si no reconocemos que somos vencedores y que somos victoriosos, entonces el enemigo se hace fuerte en nuestra vida. Pero si nosotros reconocemos y le damos lugar y prioridad en nuestra vida al Señor, a través del Espíritu Santo, nos haremos fuertes y venceremos todo obstáculo, todo impedimento, toda barrera que quiera hacernos la guerra, que quiera hacernos frente. Así que en esta hora vamos a ir a un tiempo de comercial y luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Esta gloria va, no la más seca la que está más seca. Oh, dile que aunque me hagan la guerra no me van a detener en el nombre de Jesús. Dile, me multiplico en el nombre de Jesús. Mientras más me opriman, me multiplicaré. Mientras más me opriman, me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. ¿Alguien lo canta? Y mientras más me empujen, me multiplicaré. Me multiplicaré. Y yo veré lo que me prometiste a mí. Oye esto, levántate y resplandece, te dice Dios en esta noche, porque la mano de Jehová sobre ti amanecerá, aunque tinieblas cubran la tierra y las naciones, oscuridad, dile, es que sobre mí su gloria, dile, sobre mí su gloria se verá. Y mientras más me opriman, mira, 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 wow, wow, mira, me voy a multiplicar en el nombre de Jesús. Yo voy a ver su promesa, yo la voy a ver, yo la voy a ver, yo la veré. Y mientras más me multiplicaré, me multiplicaré, me multiplicaré. Y yo veré lo que me prometiste a mí. Oye esto, no sabes por lo que pasé, tanta guerra, tantas batallas, y he llorado fuertemente, diario, para no retroceder. Me han humillado, me han pisoteado, todos mis sueños, dile, oh, pero en el nombre de Jesús, dile, me voy a multiplicar, y del suelo me levantaré, mientras más me opriman, es que me multiplicaré, y yo veré, oh, yo lo voy a ver, yo lo veré, yo lo veré, yo lo veré, yo lo veré, oh, ay, 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 en el nombre de Jesús. Prepárate, dile. Y hoy me levanto en día de guerra, desafiando al paladín. Óyeme, ese gigante bajo el suelo, bajo el suelo, porque Dios fue Dios que dijo que sí. Hoy se levantan los guerreros, hoy se levantan los guerreros, se levantan, oye, tómale a alguien y dile,
opresores, por encima de tus angustiadores. Dios te dará una victoria aplastante, una victoria nunca vista. Dile que estás por encima de ellos. Aunque se levantaron, aunque te hicieron sufrir, aunque te hicieron llorar, dile como quiera Dios lo va a hacer, como quiera Dios lo hará, Dios lo hará. Mientras más me opriman, yo me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. Dale un aplauso al Señor. La persona que continúa por este lugar. Seguimos aquí con tu programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos pues compartiendo la palabra con nuestro hermano Dani Santana, él exponiendo el mensaje de este día. Amén, pastor, así es. Continuamos con esta palabra que Dios pues nos ha entregado para bendición de todas las personas que están ahí en sintonía, pues en contacto con nosotros a través de este espacio de gran bendición. El tema, reitero, de esta reflexión, el antídoto contra la aflicción. Y reitero algo que decía al principio, un antídoto no tiene el propósito de evitarnos la aflicción. O sea, un antídoto me refiero a las herramientas que la palabra de Dios nos da para contrarrestar o para sobresalir de esos malos momentos que la vida pues nos toca enfrentar. Reitero, ese antídoto que he venido mencionando, o sea, en ese renglón, Dios, descansar en Él, son los pasos que he venido mencionando, nunca olvidarnos de la palabra de Dios. O sea, esto no va a impedir que las aflicciones vengan. El pastor decía algo muy importante antes de salir, antes de irnos a la pausa, que Jesús especificó: en el mundo ustedes tendrán aflicción. O sea, no podemos evitar las aflicciones, el mismo Jesús lo dijo, pero sí nos dio una manera, un método. Dijo: confíen. Porque cuando las aflicciones vienen a nuestra vida, o sea, aflicciones implica, reitero, las preocupaciones, angustias, tristeza, las presiones que sentimos muchas veces por dichas situaciones. Jesús dijo: ustedes van a tener aflicción en la vida, por causa de Él, el enemigo se va a levantar. Sin embargo, Jesús dijo: confíen, porque yo he vencido. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa convicción de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Más que vencedores por medio de Él. Muchas personas están angustiadas o persisten en la angustia por el simple hecho de no confiar en Dios o de no apoyarse en el Señor. En la lectura que estuve leyendo al principio para dar inicio a esta meditación de hoy, pues algo muy impactante llamó mi atención de David, y fue que en esta ciudad de Siclac, donde David estaba, pues el rey, el príncipe Aquis, un príncipe filisteo, muy amigo del rey David en aquel entonces, le había cedido aquella aldea para que David habitara en ese lugar con sus hombres. Sin embargo, en unos días donde David estaba fuera de la ciudad, los amalecitas invadieron dicha aldea y le prendieron fuego. Se llevaron a todas las personas, a todas las familias de David y de sus guerreros. Y cuando David y sus guerreros llegaron a la ciudad, encontraron la ciudad desolada, y esto generó en los guerreros preocupación, tristeza, amargura. Fue tanto el sentimiento de amargura por cuanto se habían llevado a su familia, a sus esposas, a sus hijos, todo se lo habían llevado. Cuenta la palabra del Señor que estos guerreros se llenaron de amargura, de tristeza, y empezaron a culpar a David por lo que había pasado, por cuanto David había llevado a los guerreros al campo de batalla y por eso no estaban en la aldea y dejaron a su familia vulnerable. Entonces los guerreros estaban culpando a David y estaban amenazando de apedrearlo. Sin embargo, en medio de esa euforia, de esa tempestad, de esas aflicciones, de esa amargura que ellos tenían por cuanto su familia había sido raptada, dice la palabra que David, como un líder sabio, como un ser humano común y corriente, porque David se afligía,
David se entristecía, pasaba aflicciones, con un malo al fin. Sin embargo, la palabra del Señor dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto significa que David sabía quién lo había llamado. Y desde la primera vez que leí esa palabra, eso marcó mi vida. Y se fortaleció en Jehová su Dios. El Señor me enseñó algo muy especial, que realmente nunca lo he podido olvidar. Y es que nunca conoceré a Dios en mi vida como mi fortaleza si nunca atravieso tiempos de debilidad, pastor. O sea, ¿cómo usted puede decir que Dios es tu fortaleza si nunca te has sentido débil? Que lo dudo, porque todos hemos pasado por ahí. Pero, ¿cómo puedo decir Dios es mi fuerza si siempre estoy fortalecido, con buen ánimo, si siempre todo está bien? Para tú decir Dios es mi fortaleza, debes haber pasado tiempos de debilidad en tu vida. Esos momentos donde haces todo lo que puedes, pero no puedes resolver lo que está delante, no puedes superar la aflicción. Y te queda solamente depender de Dios. Vas a conocer a Dios como tu fortaleza en los tiempos de tus debilidades, en los tiempos donde te sientas cansado, donde al igual que David, y lo especifica, y David se angustió mucho, se preocupó, estaba afligido, estaba triste. Pero ¿qué hizo en esa tristeza? Decidió hablar con Dios, acercarse a Dios. ¿Qué hace mucha gente cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia a su vida? Algunos se alejan de Dios. Otros se alejan de su familia. Se aíslan para que nadie intervenga en lo que están pasando. Y estando en una situación de aislamiento, o sea, cuando me refiero a aislarse, no le enfoco desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel mundial en cuanto a la pandemia, sino que mucha gente se aísla en cuanto a que se sienten solos y piensan que solo van a enfrentar las situaciones de la vida. Sin embargo, nadie supera una aflicción solo. Necesitamos la ayuda de Dios, en primer lugar, y la ayuda de gente que esté ahí para ayudarnos en la situación. Dígame, pastor, ¿qué usted opina de esta historia de David? Yo me identifico mucho con esta historia, y algo que me impacta de esta historia es que David confiaba en su gente, confiaba en la gente que estuvieron con él en la cueva de Adulán, y se encontraban en aquel lugar también, en ese lugar donde estaban, donde habían sido secuestrados las mujeres, los niños. Y es terrible, hermano Dani, cuando nosotros pues confiamos en alguien y esa persona cuando ve el mal tiempo, entonces se levanta en contra nuestra. O sea, yo pienso que David se sintió traicionado, se sintió solo, abandonado, desolado, pero algo que él hizo, y es lo que usted acaba de decir, que él se refugió en Jehová. O sea, puso toda su confianza en el Señor, buscó la dirección del Señor para pedirle si podía ir y si obtendría la victoria a ir detrás de esos amalecitas que habían secuestrado a su familia. Es impactante, hermano, que Pablo también en una de sus lecturas dice, creo que en el libro de Gálatas dice, todos me abandonaron. O sea, se sintió solo, se sintió abandonado. Eso es un golpe muy fuerte para un hombre de Dios, porque nosotros somos hombres de Dios, pero tenemos nuestras debilidades también. Somos de carne y hueso, y en esa debilidad pues están las aflicciones que vienen y nos enfrentan, nos confrontan. Yo me imagino que David en ese momento estaba llorando, sufriendo, angustiado, porque me imagino yo que las personas que podían fortalecerlo a él eran las mismas que estaban en ese instante en contra de él. Y es difícil entender cómo es que una persona, siendo tu mejor amigo, tu compañero, se enfrenta a ti en un momento de prueba y de dificultad. Yo entiendo que él se sintió totalmente derrotado en ese momento. Y justamente en ese momento, cuando nos sentimos derrotados, sin fuerza, cuando entendemos que ya no podemos contar con las personas que están a nuestro alrededor, ahí es cuando verdaderamente tenemos que ponernos toda nuestra confianza en el Señor, depositar toda nuestra confianza
en el Señor. Ahí es que verdaderamente le hacemos ver al Señor que aunque nuestro hermano, amigo, pariente nos abandonen, el Señor sigue siendo fiel y nosotros tenemos que depositar toda nuestra fuerza, todo nuestro poder, toda nuestra confianza en Él para poder ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Así es muy impactante el mensaje que nos enseña esta historia del salmista David, un hombre que enfrentó situaciones bien difíciles. Reitero, él decidió acercarse a Dios, él decidió acercarse al Señor de manera especial. Amén. Adelante, pastor. Amén. Sí, vamos a recibir una llamada 829 582-3636, 829-582-3636. También puede hacerlo por el 829-683-7777. Si hay alguna llamada la pueden pasar. Amén. Se cayó la llamada. Pues estamos en vivo. Pueden llamar, pueden comunicarse con nosotros al 829-582-3636. Vamos a ir a un tiempo de comercial y luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación. Si hay alguna llamada, la pueden pasar. Aleluya. Hay una llamada, pueden pasarla. ¿Se escucha? Amén, aló, buenas, bendiciones. Vamos a ir a un tiempo de comercial y luego continuamos con tu programa. Aló. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿quién nos habla? Hablamos desde aquí, yo soy Ana Moreno y es un placer ver a mi hermano Dani Santana exponer la palabra de Dios, que ha estado exponiendo el tema de el antídoto contra la aflicción. En realidad es importante ese tema que he estado exponiendo sobre el Primera de Samuel, que es uno de los temas que he estado leyendo últimamente sobre la historia de David y ese momento en específico cuando fue robado, cuando fue saqueado el pueblo ahí, que se llevaron a sus mujeres, a sus hijos, a todos se lo llevaron, y en realidad vemos como David se humilla y busca la presencia del Señor para así preguntarle también más adelante para confirmar, a pesar de la aflicción, de que el pueblo se encontró como con sentimientos ahí, de que se afligieron y toda la cosa por la situación que había pasado, David supo cómo humillarse, como era el líder de todo el pueblo, humillándose a Dios, buscando la presencia del Señor para así de una vez que Dios le diera una respuesta. En realidad es un tema muy importante para la gente que está ahí escuchando y me ha gustado mucho, el antídoto contra la aflicción. Amén, amén. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, Enoch. Amén. Muchas bendiciones para nuestro hermano Enoch, que está en línea. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y bendecimos a cada persona pues que está conectado en este día, y si quiere pues y tiene la oportunidad de llamarnos, puede hacerlo por el 829-582-3636. Y si se quiere comunicar con nosotros a través de la Fundación El Cristo Grupo, puede hacerlo por el 829-683-7777. Fundación El Cristo Grupo, una fundación para darte a conocer el amor, la fidelidad, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos con tu programa El Cristo Grupo Fundación. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com.
WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo, Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Cántalo conmigo en esta hora. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero dilo, se acerca un milagro, se acerca un milagro, y yo no sé por lo que estás atravesando, pero dilo conmigo, se acerca un milagro, se acerca un milagro, yeah. Levanta tu mano en esta hora y adora conmigo, porque la leve tribulación no detendrá la gloria. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea no detendrá la gloria que en ascenso vendrá, que te sorprenderá, te catapultará. Tu lágrima el Señor enjugará y testificará
atravesando, no hay enfermedad, no hay cáncer que pueda con una palabra de parte de Dios. Ay, 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 no hay ruptura de matrimonio que pueda con una palabra de Dios. Aleluya, el milagro viene. Seguimos aquí con tu programa El Cristo Grupo Fundación. Nada, estamos aquí exponiendo la palabra de Dios, hablando de las aflicciones que no se van a quedar nunca fuera de un cristiano. El cristiano siempre va a ser perseguido por las aflicciones, pero dice el capítulo 8 de los Romanos, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una poderosa palabra que el Señor nos da de consuelo, de fortaleza. En todo tiempo habrán aflicciones, habrán tempestades, necias, altivas que se van a levantar en contra nuestra. Pero algo que tenemos que saber es que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Que no podemos mirar atrás para retroceder, sino avanzar hacia la meta. Como dice Pablo, hacia la meta del supremo llamamiento. Sabiendo que ya Cristo venció en la cruz y que nosotros también venceremos en el nombre de Jesucristo. Nuestro hermano Dani con nosotros. Así es, pastor. Antes de leer un texto que tengo aquí, que sé que es un gran apoyo en esta palabra, finalizando con el tema de David, recuerden que cuando toda su familia fue raptada, David se refugió en Dios, así como el pastor decía hace unos minutos, se refugió en Dios, o sea, él no decidió alejarse de Dios, sino acercarse. O sea, la clave para tú superar o vencer esas aflicciones que estás viviendo no es alejándote de Dios, no es alejándote de tus hermanos en la fe, de tu familia, de tus amigos, o sea, no, porque si tú lo haces, pues serás presa fácil. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, pastor, buscando a quien devorar. Los leones en la selva devoran con facilidad a cualquier animal que esté lejos de la manada, del rebaño. Es una presa sencilla. Pero si está en conjunto con sus demás, pues con el rebaño, con los demás animales, pues el león tendrá que tomar cierta batalla para poder tomar esa presa. Así que no te aísles de Dios, no te alejes de su presencia y no te alejes de la iglesia o de tu familia. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, lo que la Biblia llama el cabot de Dios, la gloria de Dios. Esto me impacta porque dice aquí específicamente que las tribulaciones, o sea, las aflicciones, los momentos difíciles de la vida, pero claro, cuando Dios lo permite con un propósito, porque a veces hay aflicciones que nosotros las buscamos, aunque cuando clamamos a Dios y nos humillamos, Él tiene misericordia, aunque Dios también permite que aprendamos la lección. O sea, esto no es que yo me voy a entrar en cualquier cosa para que Dios me libre. No. O sea, hay que tratar de mantenerse firme. Ahora, si tomaste una decisión y cometiste un error, pues humíllate, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Ahora, hay aflicciones que Dios las permite y esas aflicciones producen en nosotros un peso de gloria. O sea, las aflicciones traen resultados poderosos. Ahí está el ejemplo de Job, que usted pues ha leído la historia y si no lo ha hecho, te invito a que tomes una Biblia y leas el libro de Job. Y te darás cuenta las grandes cosas que Dios hizo en su vida y cómo Dios usó las aflicciones para purificarlo, para limpiarlo y sacar lo mejor de él. O sea, las presiones de la vida nos pulen, sacan lo mejor de nosotros. Pero todo va a depender, después de Dios, de nuestra actitud. Porque si tu actitud es rendirte, es retroceder, pues ese brillo no va a salir. Recuerdo en un momento que el pueblo de Israel estaba en aprietos. Y dice la palabra que el pueblo empezó a desertar, o sea, empezó a abandonar. Y eso hace mucha gente en las aflicciones. Y mi consejo, para finalizar, es no abandones, no seas un desertor de la fe, no seas un desertor del propósito de Dios a causa de las aflicciones. Mantente firme, espera, porque la gente que se mantiene son aquellos que logran ver el propósito de Dios cumplido en sus vidas. La gente que deserta, en el área que sea, en la universidad, en algún proyecto o en un proyecto de escribir un libro, nunca ven el propósito cumplido. Siempre tienen que quedarse pensando, soñando. Si yo lo hubiese hecho, Dios no quiere que seas un desertor en Él.
Él anhela que te mantengas firme, esperando en Él, accionando en Él, aún en medio de las aflicciones, y verás tarde o temprano el cumplimiento del propósito. Quiero finalizar, pastor, con este texto. Esto me impactó en 2 Corintios capítulo 1, este verso quiero compartirlo, versículo 8, dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación o aflicción que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios. Hay momentos que Dios permitirá las aflicciones con un propósito especial, y aquí lo revela, para que aprendamos a confiar en Dios y no en nosotros. Amén. Una de las cosas, hermano Dani, que yo siempre he temido es a caer en aflicción por causa de la desobediencia. Cuando nosotros pues desobedecemos al Señor, nosotros rompemos un cerco de protección que hay cuando nos mantenemos en obediencia. Si nosotros hacemos cosas que son desagradables al Señor o que sabemos que están condenadas por Él a través de su palabra, entonces posiblemente el enemigo pueda afligirnos o traer cierta aflicción a nuestra vida por causa de nosotros romper ese cerco. Y yo siempre he dicho que nosotros debemos mantener esa cobertura, ese cerco a través de la obediencia, a través de la fidelidad, a través de la integridad, a través de mantenernos firmes en la decisión que hemos tomado, porque eso evita que las aflicciones lleguen a nosotros. No es que no van a llegar, pero algo que yo he aprendido es que nosotros tenemos el poder para abrir la puerta al enemigo y también para cerrarla. Una de las maneras que nosotros podemos cerrar puerta al enemigo es sujetándonos a la palabra de Dios, manteniéndonos firmes y no tomando decisiones a la ligera ni desviándonos del plan o el propósito que Dios ha determinado, sino permanecer firme creyendo que aquel que nos llamó al ministerio, que aquel que nos llamó a la obra, Él es fiel y digno para darnos todas las herramientas que nosotros necesitamos para cumplir su voluntad. A veces nosotros queremos usar ciertos recursos y queremos hacer cosas para ayudar a Dios. A Dios no hay que ayudarlo, a Dios solamente hay que obedecerle, y a través de la obediencia nosotros vamos a evitar que las aflicciones, que la persecución del enemigo pues cesen en contra nuestra. Nosotros estamos aquí para decirte que eso le acontece a toda la humanidad. Las aflicciones le acontecen a toda la humanidad. Pero algo que te queremos decir en este día es que si tú le das la entrada al Señor en tu vida, si tú le dices, heme aquí, Señor, cumple tu propósito en mí, hágase tu voluntad, esas aflicciones no van a afectar tu vida. Vendrán aflicciones a tu vida, pero no te van a afectar de tal manera que no pueda vencerla. ¿Por qué? Porque Jesucristo se apodera, se adueña de ella. Y como dice Pablo en el libro de Gálatas, en su capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la fe o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Las aflicciones que van a venir a tu vida van a ser combatidas por el Señor Jesucristo cuando tú le des esa entrada, esa prioridad, ese derecho legal en tu vida. Nada, hasta aquí ha sido nuestro espacio en este día. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Dani para que él presente su ministerio y también pues dé su número de teléfono si pues alguien quiere comunicarse con él, llamarle o contratarle para predicar en su congregación. Amén. Mi contacto es 829-684-0292. 829-684-0292. Pueden buscarme en las redes sociales como en YouTube, Evangelista Dagny Santana, Instagram, Dagny Santana, y mi Facebook, Dagny Santana. Pueden seguirme y a través de estas redes seguimos llevando la palabra del Señor. Además, estoy en Radio Emanuel 1430 al servicio de todos ustedes. Amén. Ahí lo pueden buscar con facilidad. Radio Emanuel 1430M, el gigante misionero del norte. Muchos de ustedes sé que lo conocen esa radio. Pues nada, sin más preámbulo, hasta aquí ha sido nuestro espacio en este día. Un placer haber estado con ustedes. Shalom y hasta la vista. Bendiciones para todos.